que pasa en estos lugares es un lugar de exterminio. Yo te diré dentro de la extensión de la palabra. Sí, venimos juntos porque somos amigos de toda la infancia. Nos conocemos desde que teníamos 1 año. Nuestras mamás son mejores amigas. Su mamá es mi madrina de bautizo y mi mamá es su madrina de bautizo. Entonces somos hermanos. Para efectos, a este chico los pusieron a pelear con palos cuando uno de ellos que le ganó al otro, le gana por la fuerza y por el peso. Cuando el otro es derrotado con un palazo que lo noquea, le dice, ¿sabes qué? Perdiste y tú ganaste. Tú como ganador tienes el premio de asesinar a tu amigo. Y no solamente lo obligan a matarlo, sino lo obligan a desmembrarlo, lo digo con esa crudeza, y además a enviarlo, a mandar los restos a un tambo donde iba a ser disuelto. Conversé hace como 1 año con un sobreviviente de un campo de exterminio en Tula, en Jalisco. Y a mí no se me olvida de él una historia que a mí me estremeció cuando este chico llega por responder un anuncio en Facebook, igual de trabajo. Se encuentra con 2 amigos que también habían respondido ese mismo anuncio. El anuncio era un trabajo de oficinista de medio tiempo, únicamente por la temporada navideña, y un sueldo de 20,000 pesos, ¿no? Que para ellos en este momento, para ellos era sacarse muy la lotería. medio tiempo, joven. Claro, no, fíjate, 20 años con Claro. 20,000 pesos con 16 años y nomás es una chambita, pues está muy bien. Pero se dan cuenta, evidentemente, que han sido engañados cuando llegan a un rancho también en Tula. Y cuando empiezan a platicar, porque solamente los ingresan al rancho y no les dicen para qué están, sino espérense a que vengan las instrucciones del jefe, y pasan 2 días sin hacer nada, solamente duermen, comen unas tortas que les dan y no hacen nada realmente. Empiezan a conversar y uno de ellos le dice, es que venimos juntos porque somos amigos de toda la infancia. Nos conocemos desde que teníamos 1 año. Nuestras mamás son mejores amigas y su mamá es mi madrina de bautizo y mi mamá es su madrina de bautizo. Entonces somos hermanos. Para efectos de cariño y de lazo, somos más que vecinos y más que amigos, somos hermanos. Y sobre si la duda, si lo que pasa en estos lugares es un lugar de exterminio, yo te diré dentro de la extensión de la palabra sí, porque no solamente se extermina el cuerpo, se extermina el alma. A este chico los pusieron a pelear con palos cuando uno de ellos que le ganó al otro, porque uno era un poco más gordito que el otro, le gana por la fuerza y por el peso. Cuando el otro es derrotado con un palazo que lo noquea, le dicen, ¿sabes qué? Perdiste. Entonces, y tú ganaste. Tú como ganador tienes el premio de asesinar a tu amigo. A su hermano A su hermano de toda el alma, de toda la vida, de 16 años de amistad, de ser cómplices, confidentes desde que tenían 1 año. Y no solamente lo obligan a matarlo, sino lo obligan a desmembrarlo, lo digo con esa crudeza, y además a enviarlo, a mandar los restos a un tambo donde iba a ser disuelto. Lo que la PGR llama fríamente convertir un cuerpo humano en emulsión orgánica. Imagínate el impacto, imagínate el dolor. ¿Y tú tienes ese testimonio? Yo tengo el testimonio del chico que vio cómo este joven... Tuvo que matar. Y llorando mató a su amigo, le ofrecía disculpas al cuerpo. Y fue tanto la tristeza, tanto el dolor de haber hecho eso, la culpa, que dejó de comer. A los 2 o 3 días, evidentemente, en esas condiciones, estaba tan débil y estaba tan alicaído que era una especie de muerto en vida también. Sí, un zombie. Y claro, el jefe de la diestra, que es como se le llama a estos campos de adiestramiento, le dice, bueno, no me sirve. Y entonces terminó matándolo. Entonces, cuando hablamos de los campos de exterminio, Adela, hablamos de un concepto del que estamos apenas familiarizados en 2021. Hombre, ¿qué es? No es un concepto que manejamos. Fíjate, así como de repente nos estalla la guerra contra el narco y empezamos a hablar de narcofosas y luego corregimos el lenguaje y dijimos, no son narcofosas porque no todos ahí son narcos. Aquí también hay gente inocente. Claro. No están todos aquí porque andaban en malos pasos. Le llamamos después fosa clandestina. Sí. ¿No? Y la fosa clandestina tenía la característica de que era un lugar común a donde llegaban los cuerpos de personas que habían sido asesinadas en distintos lugares, ¿no? del país o de los estados. Y luego nos encontramos con que existen estas cosas, el campo de exterminio, que es la industrialización de la muerte. En un solo lugar, en una sola instalación, hay circuitos de horror donde
llegan personas y es, te lo juro, como si fuera una maquila, como un proceso de ensamblador automotriz. Llega una persona, se le da el alimento, luego se le entrena, después del entrenamiento, si logra sobrevivir, se le envía a una casa, si no logra sobrevivir, se le envía a un lugar donde va a ser asesinado, luego es enviado a unos crematorios y finalmente sus huesos y lo que quede, lo que no haya alcanzado a quemar, es desechado. Y así, un circuito, y un circuito, y un circuito. Y en esos circuitos, Adela, creo que es importante fijarnos en las historias. Porque de repente nos fijamos demasiado en la propiedad, en el rancho, en la hectárea, y no nos fijamos en todo lo que pasa en esos lugares. Y ayer estuvo aquí Antonio Nieto, reportero. Queridísimo amigo. Y nos platicaba también unas historias terribles. Y me decía, pero no te ves muy lejos, aquí en el Estado de México, claro, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y nos decía cómo son cooptados, que es un poco la pregunta que dejaba Gil, ¿no? Sí, claro, que se condene a los culpables. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué les están prometiendo a estos jóvenes? Pues mira, los que son mediante engaños, pues mediante engaños, pero los que van de manera voluntaria, que es un poco lo que nos contaba ayer Toño en que tuvo acceso al chat, a un chat de WhatsApp, ¿no? Ahí van de manera voluntaria. Claro. ¿Qué les están ofreciendo que el Estado y la sociedad no les está dando? Les está ofreciendo, Adela, lo que el mercado laboral no les está ofertando. Eso es muy claro. Es decir, hay 3 características del reclutamiento voluntario cuando hablamos ya de mayores de edad, que asumen la decisión de yo voy a ir con el crimen organizado a ser integrante de este grupo que está calculado entre 175,000 y 250,000 personas. Y dicen, ok, a ver, a mí no me dan contratación inmediata, es un primer elemento. No me contratan de manera inmediata porque ya tengo tatuajes, porque tengo un antecedente penal, porque estoy fuera del rango de edad en el que me contratan, ya tengo 40 años y eso para el mundo laboral en algunos campos ya es la vejez. Sí. O simplemente la contratación inmediata, necesito pasar una serie de filtros que yo sé que son tan rigurosos, porque el mercado laboral se ha vuelto inflexible en algunos momentos, que no los va a pasar. Segundo, en algunos casos me atrae que no necesito tener experiencia previa, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y esto podemos hablar incluso de recién egresados de universidades, chicos que estudiaron y que querían trabajar realmente por la buena, por la derecha. Y no encontraron la oportunidad. Y tienen en esta posibilidad, y muchas veces le dicen, ¿sabes qué? Hay una contratación inmediata y además hay una contratación en la que no te requerimos experiencia previa. Luego, no nos importa si tienes tus antecedentes penales, y de hecho, todo eso te sirve para que te ofertemos una mayor movilidad en el trabajo. Si en algunas empresas puedes pasar 15 años en el mismo puesto, aquí eres comandante en un año. Y luego, además, te ofrezco prestaciones, que es casi siempre, evidentemente, como todo lo que hace el crimen, es una mentira. Esta prestación incluye, por ejemplo, que si te matan, servicio funerario lo paga el cártel. O, por ejemplo, si tu familia queda desprotegida porque fuiste arrestado, te abatió la marina, entonces la empresa se hace cargo de tu familia. Este tipo de cosas, de repente, son las que atraen mucho a las personas que van y deciden reclutarse.